Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado en su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, después de una involuntaria compromiso personal de ausencia la semana pasada, ya hemos recibido de los oyentes y los seguidores quejas de que no... ¿Qué pasó? Ustedes no pueden tener compromisos personales los sábados. No, así es. Pero aquí estamos ya en este programa y viendo los últimos acontecimiimientos. Bueno, vimos la semana pasada, después del alto al fuego con Israel. Bueno, antes de eso, esta semana hay que decir que en el plano local, esta semana el arte tuvo grandes pérdidas. José Cestero, el pintor, lo vimos. Pues falleció, y también René Fortunato. Sí, dos grandes glorias. Dos cineastas y José Cestero en las artes plásticas. En las artes plásticas, que ya habíamos visto bastante deteriorado en las calles. Sí, en una situación muy vergonzosa. Sí, tenía unos 88 años. Pero andaba deambulando por las calles. Una pena que las instituciones que se deben ocupar de eso no lo hagan. Así es. Entonces, pero nada, paz a sus restos y fortaleza a sus familiares. A los familiares. Adelante, ahora sí. Vamos al panel. Así es. Decía que habíamos visto cómo después de esa guerra de los 12 días, bastante intensa, de Israel e Irán, con el auxilio logístico y militar de los Estados Unidos, se había producido una especie de paz que fue interrumpida por eso depende conflictos. De a qué le llamemos paz. Si le llamamos, tú le puedes llamar paz a la ausencia de conflicto o a la incapacidad. A la ausencia de bombardeos, prácticamente, sí, claro. Porque siguió todo, ¿verdad? Igual, con las mismas... Por eso que te lo digo, o sea, paz es la ausencia de conflicto o la incapacidad momentánea del enemigo para defenderse, o cese de hostilidades, que yo creo que es cese temporal de hostilidades, que creo que es el término más apropiado. Y hostilidades en Irán, porque la Franja de Gaza continuó siendo el escenario Yemen, de hostilidades. Siria. Yemen, los yemenitas reiniciaron los ataques a los buques que pasan por el Mar Rojo, afectando seriamente el comercio, sobre todo de países no alineados a esa línea, Irán, Yemen. Entonces, habíamos visto que en los días pasados, en la semana pasada, pues se inició un nuevo enfrentamiento entre Israel y Siria. Habíamos dicho cómo Siria se había convertido de ser un estado terrorista o de tener grupos terroristas, ahora gobiernan Siria bajo el auspicio de Occidente, ¿verdad? Entonces se produce un hecho en el que un comerciante druso es secuestrado en el sur de Siria, e Israel entonces ataca instalaciones y bombardea el Ministerio de Defensa de Siria en respuesta a eso. Ustedes saben que esa zona ahí está ocupada, como tú has dicho muchas veces, por muchos grupos, independientes. Los drusos vienen de Egipto, es un grupo
religioso-cultural que tiene una cohesión y que habita los territorios montañosos del sur de Siria, principalmente en la parte de los altos del Golán, que fue ocupado y asimilado por Israel finalmente en la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días, y que terminó siendo oficialmente integrado en 86, por ahí. Los drusos se han enfrentado toda la vida frente a los beduinos o contra los beduinos, o sea, a los beduinos. Entonces, los beduinos, que son un grupo también cohesionado, independiente, con normas comunitarias, se enfrentan a los drusos, que también están ahí. Cuando el gobierno de Siria asumió, se comprometió a darle seguridad a cada uno de los grupos que habitan el territorio sirio. No atacarlos, ni eliminarlos, ni reprenderlos, ¿verdad? Reprimirlos. Eso no se produjo. El gobierno sirio permitió esos enfrentamientos que afectaban a esos drusos, e Israel, defendiendo a esos grupos, responde esa agresión con un ataque. Lo que pasa es que ahí hay un mal de fondo, que es como tú has estado expresando, pero lo primero es que después de la caída de Bashar al-Assad, y nosotros lo hemos dicho muchísimas veces aquí, el objetivo parece ser dividir a Siria en varios territorios. Sí. Siria es un país con una composición étnica muy diversa. O sea, hay muchos grupos, razas, tribus, lo que como ustedes lo quieran llamar, porque hay de todo. El norte de Siria, que es lo que hace frontera con Turquía, habitan los kurdos. Es el Kurdistán sirio. Sí. En el centro están musulmanes suníes o sunitas. Y en el sur están los drusos, que son chiitas. Que son de origen chiita. Exactamente. Son de origen chiita. Tienen una religión independiente, que hay una mezcla entre gnóstico, islam, neoplatonismo. Es una mezcla complicada. Sí, ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el chiismo que practican los drusos es un chiismo distinto al chiismo iraní. Sí. ¿Por qué? Porque el chiismo druso no admite conversión. No. Es una religión secreta y cerrada. Es secreta, cerrada. Y no todos los drusos están elevados espiritualmente para acceder a los rituales. Sí. O sea, es un determinado grupo de individuos. Sí, que puede... Ellos hubo un cisma, se sesionaron de los chiitas del Islam, un cisma que se le llamó ismaelismo, porque procedían de Ismael, de las doctrinas de Ismael, y se sesionaron y se cohesionaron entre sí y se cerraron. Ahora, la importancia de ese grupo y por qué Israel los protege. Porque espérate, porque es para allá que voy. Ajá. Resulta, ese grupo, como ya dijimos, no es de conversión. O sea, tú no puedes entrar. Sí. Solo entre ellos. Los matrimonios son entre ellos, sí. Todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Israel los protege? Porque están en una zona geográficamente en el Golán y en la frontera con Jordania, una provincia siria que se llama Suweida. Ahí es que están asentados. Entonces, y que es la parte alta se llaman las montañas arábicas, porque y de ahí que viene el nombre de eso, porque ellos habitan en las partes altas de ese territorio, pero además están integrados a la sociedad israelí con cuotas de
organismos y organizaciones, porque son parte y participan tanto en la parte militar como en la parte de gobierno, tienen una cuota, están integrados en Israel. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando estaba el gobierno de Bashar al-Assad, los drusos apoyaban a Bashar al-Assad. No lo apoyaron con armas, pero hacían un silencio, que, o sea, no contestatario. Era un grupo que en Siria se consideraba leal a Bashar al-Assad. Pues que resulta que los que están gobernando son los enemigos de Bashar al-Assad. Correcto. Son es al-Jolani, Sí. que ustedes saben ya todos cómo llegaron al poder. Por eso los israelíes se llevaban también con los rusos, los rusos apoyaban a Bashar al-Assad. Exactamente. Y se llevaban con bien. con los drusos. Con los drusos y con los rusos. Y con los rusos, con los también. dos. Exacto. Y los problemas entre Rusia y Israel vienen cuando tumban a Bashar al-Assad, que viene la escalada de las tensiones. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en Siria se está produciendo una especie de guerra étnica. Sí. El gobierno de Bashar al-Assad, de al-Jolani, ha iniciado una cacería contra los grupos que eran leales a Bashar al-Assad. Entre ellos se han ido unos grupos de cristianos, sí, a los que han masacrado, han matado centenares de personas ahí, y la comunidad internacional no ha dicho nada porque quien está cometiendo esos hechos fue la persona que ellos pusieron ahí, sí, a la que tenían en una lista de terroristas. No conviene. No, ni que tenía una lista de terroristas con una recompensa de varios millones de dólares por su cabeza. Sí. Entonces resulta que ahora ese es el hombre al que han puesto ahí. Terrorista con la burka, sí, pasa a jefe de Estado con un saco y corbata occidental. Le hacen una transición, porque primero era con la burka, con la vestimenta característica de esa zona, después vestido como Zelensky de verde, sí, y después entonces ahora es con saco y corbata. Ahora es un jefe de Estado. Que no es óyeme, que al-Jolani es un personaje interesante, no es un loco viejo tampoco, ni es un hijo de una persona que era un terrateniente de esa zona, un químico petrolero. Sí, sí. O sea, no es el muchacho no es o sea, tú lo puedes ver, pero no es. Está capacitado. El tipo tiene luces. Sí. Tiene luces. Entonces, bueno, el punto es que dentro de esa campaña vamos a decir, de estabilización del régimen, que tiene que eliminar toda esa cabeza, no lo estoy justificando, pero es la lógica que siguen los acontecimientos, entran ese grupo de los drusos que comienzan a chocar con los beduinos con los que siempre han tenido choque. ¿Cuál es el ingrediente? Que el gobierno sirio mandó a reprimir esas manifestaciones y resultaron muertos varios drusos. Sí. Y ahí comienza, entonces se desestabiliza la región. Los israelíes entonces intervienen y bombardean esta semana, bombardean Damasco. Sí, el Ministerio de Defensa. Entonces, ese es un nuevo matiz que adquiere este conflicto. Porque, ¿por qué Israel bombardea? O sea, ¿por qué? ¿Quién le dio permiso a los israelíes para hacer eso? ¿Entiendes? O sea, yo no... O es que Israel es el pacificador regional. Bueno. Yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces, hay un cese al fuego pactado ya. Sí, hace 24 horas que se pactó. Se pactó un cese al fuego, pero eso es un conflicto que está ahí, sí, latente. Es parte de la nueva gobernabilidad o gobernanza que debe haber en Siria, que es un territorio al cual ahora Trump, cuando estuvo por ahí, le levantaron todas las sanciones, sí, sí, y que está recibiendo mucho lobbying favorable de algunos socios de los Estados Unidos. Concesiones concesiones y demás, pero que a la vez le están haciendo a la policía, o sea, yo te ayudo, pero también te controlo. Uso a los israelíes
que son los israelíes son como una especie de pitbull, ¿no? Bulldog, sí, que yo te lo echo. Lo chubo. Sí, te lo chubo. Sí. Entonces yo te ayudo por allá, pero si tú te me sales del carril, yo te tiro a mi Además, perro guardián. alineándose con el objetivo de Netanyahu de mantener conflictos. Claro. Siempre. Pero mira qué cosa tan curiosa, ¿no? Netanyahu tenía audiencia esta semana en el tribunal y la suspendieron por los bombardeos a Damasco. Hubo porque resulta que cada vez que hay una audiencia, Netanyahu bombardea a alguien. Un conflicto armado iniciado. Por razones de seguridad, entonces no se puede procesar a Netanyahu. Ese es el detalle. Ajá. Si se acaban los enfrentamientos armados entre Israel y cualquiera de sus enemigos, Netanyahu pudiera llegar a la cárcel y pudiera ser destituido. Y sobre todo ahora que la gobernabilidad se puede comenzar a complicar en Israel, porque esta semana hubo 2 importantes dimisiones en el bloque gubernamental parlamentario. El Knesset, que es el parlamento israelí. Hay una coalición que es de derecha, donde están los partidos ultraortodoxos, que formaban causa común con Netanyahu. Recuerden que los judíos ultraortodoxos, el problema vino entre los judíos ultraortodoxos y la coalición gubernamental por una legislación que se pretende pasar para incluir a los judíos ultraortodoxos en el servicio militar obligatorio. Que se niegan a se niegan por cuestiones religiosas también. Porque Israel y el pacto, y porque había un pacto de respetarle esa autonomía. La base fundacional de los judíos ortodoxos es combatir el Estado de Israel. Lo que ahí se ha llegado a una especie de entente, tú sabes. Sí. Si yo te respeto X cantidad de cosas, una especie de fuero especial, hay gobernabilidad. Entonces, Netanyahu, la coalición del partido de Netanyahu, pacta con el partido ultraortodoxo y otro partido Likud. Likud es la coalición del partido de Netanyahu. Pero hay 2 partidos, porque es un parlamento. Sí. Entonces hay agrupaciones y se coalicionan para formar gobierno. ¿Qué pasa? Que ahora Netanyahu ha perdido una mayoría en el parlamento. La coalición que gobernaba tenía... Porque se ha fraccionado la coalición. Así es. La coalición se ha ido fraccionando, han ido desertando, que fue lo mismo que pasó en el gabinete de guerra. Sí. Con Merz. ¿Cómo se llama? El que renunció. El jefe de inteligencia. Renunció. Por cierto, también hay un problema con la fiscal general de Israel y con el jefe de inteligencia, que están los 2 puestos por decisiones judiciales. Netanyahu ha intentado destituirlo y han ido a los tribunales y han reversado la destitución. Entonces, Netanyahu estaría perdiendo la mayoría. Obviamente, eso no significa que se va a disolver el Parlamento. Eso probablemente no tenga un impacto inmediato. Ya la legislatura está terminando en Israel y se reanudaría en octubre, me parece que es. Entonces, en el corto plazo, probablemente no se vea ningún cisma político, ningún movimiento significativo, pero son señales de desgaste del poder y que indican que va a haber que renegociar esos pactos sobre otros términos. El problema, los judíos ortodoxos no quieren participar en el servicio militar. ¿Qué es lo que causa que se intente incluir a esos judíos ortodoxos? Que el ejército israelí, la Fuerza de Defensa israelí, la FDI, están bajo mucho estrés por la operación continua, la cantidad de operaciones que están llevando a cabo, y hay una crisis moral en las tropas. Sí, se está cuestionando la ética que se está utilizando en esos ataques. En el último programa hablamos sobre las éticas de conducta que se están, los cuestionamientos filosóficos conductuales de el proceder de la Fuerza de Defensa israelí en Gaza.
que donde, por cierto, se siguen produciendo acontecimientos de verdad cosas penoso, muy penoso. Penoso. Mira, como decía Churchill, que en la guerra la primera víctima es la verdad. Sí. Ahora bien, cuando vemos la cifra de muertos en Gaza, dice, bueno, pero eso... Y le ponen una etiqueta a los noticieros occidentales, sobre todo los europeos, de una cuestión bastante perversa, porque no veo que lo hacen cuando es del otro lado. Objetivo, sí. Le dicen el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, organización terrorista, ¿entiendes? Te dicen todo eso antes de darte la cifra de muertos y de heridos. Ahora bien, ya hay organismos independientes como la ONU, el UNICEF, que han producido informes que dan cuenta de lo que está sucediendo allí. Señores, eso es una masacre, eso no hay forma de describirlo, que no sea utilizando los términos correctos. Yo no sé de culpa de quién es eso, no voy a responsabilizar a nadie. Lo que yo sé es que ahí está muriendo mucha gente. Sí, sí, es correcto. Ahí están muriendo decenas de personas. Yo no sé si es verdad que, como dicen, yo no sé. Ahora, yo lo que sé es que están muriendo mucha gente ahí. Sí. Y lo admiten, los israelíes lo admiten. Sí, sí, porque no solamente el gobierno. En Israel hay que decir que hay una población pensante y hay autoridades éticas, morales, que están cuestionando, igual que lo hacemos nosotros. Hay soldados. Y hay soldados que están cuestionando la conducta de Israel frente a esos enfrentamientos. O sea, no es que esté mal que estén enfrentados militarmente, es la forma. Ni que no tengan derecho a defenderse. Ni que no tengan el derecho a defender ni a obtener los objetivos militares que se plantean, porque la idea es recuperar los rehenes y desactivar el peligro de una futura... Que por cierto hay alrededor, señores, todavía hay alrededor de 20 rehenes que están vivos y no hay forma de encontrarlos. Después de ese nivel de destrucción que se ha dado allí, no han podido rescatar a 20 rehenes que están vivos todavía, más o menos, 18 por ahí. Dijimos también hace un par de semanas que ¿cuál había sido el resultado de la operación militar sobre el rescate de los rehenes? De los rehenes que se han rescatado, menos de 15 rehenes han sido rescatados por operaciones militares de la Fuerza de Defensa israelí. Los otros han sido retornados en cajes por prisioneros de hasta 40-1. Sí. ¿Entienden? Entonces, eso... por más que lo quieran pintar, y eso es lo que están viendo muchos israelíes que se oponen a esto, dicen, pero ven acá, los enfrentamientos armados no han producido exacto, eso no ha producido resultados. Lo que hemos recuperado es negociando, pues negocien y para que nos entreguen el resto. Sí. Eso es lo que le están diciendo. Esa es la crisis de apoyo que tiene Netanyahu en el centro, que todo lo que se ha hecho ahí no justifica la pérdida de vida, el estrés al que ha sido sometido esa sociedad y sobre todo el costo económico de esa guerra. Así es. Entonces, por eso dicen, ¿pero qué es lo que estamos buscando? Si cuando conseguimos rehenes es porque negociamos, pues negociemos. Sí. Entonces, ¿cuál es la metodología que debe utilizar Israel? Hay un caso que lo comentamos durante la semana, Eliseo, de Francesca Albanese. Ah, sí. Francesca Albanese es relatora de Naciones Unidas, que, bueno, independientemente de la propiedad con la que critica las acciones de Israel, porque es una relatora, y las relatoras hay que recordar que son profesionales independientes contratados por Naciones Unidas para que rindan un informe sobre una cuestión particular. Todo el que es un relator es un profesional del área que es contratado para que rinda un informe para que los organismos de Naciones Unidas evalúen y emitan una determinación, ¿verdad? Claro. Entonces, esta relatora había sido muy
vehemente, vamos a decirlo así, firme con las atrocidades que se estaban cometiendo en la Franja de Gaza. Sí, pero Luis, ¿tú sabes lo que tú convocar una fila para ir a buscar comida y ametrallar la fila? Sí. O sea, hay que estar muy retorcido. Es inhumano. Bombardear una iglesia. Es inhumano. Obviamente, cuando se producen estos hechos, Israel emite una nota de disculpas. Sí, sí. Diciendo que lamentablemente son... O que van a investigar. Se van a investigar y que son... pérdida no voluntaria, no deliberado. No deliberadas. Usan al margen, víctimas al margen, y se disculpan. Mira, pero se mantiene esa conducta. Eso sucedió con la Iglesia Católica, porque muchos medios se la única Iglesia Católica. La única Iglesia Católica dentro de la Franja de Gaza fue bombardeada. Mira, hay un libro muy, muy bueno de un... lo escribió un israelí, se llama Anthony Lovenstein. Se llama El Laboratorio Palestino. Uh-huh. Ese libro ilustra el uso, o sea, cómo Gaza se convirtió en una especie de centro de prueba, de campo de prueba, sí, de tecnología, de vigilancia, sí, y de armamento. Y con todo y eso, porque es muy fácil, a veces uno trivializa lo de la guerra, se trivializa, así que vayan a bombardear. Sí, bombardear, sí. Operaciones como esa, donde el objetivo es rescatar rehenes. Entonces, miren que todavía, con toda la tecnología, con todo el poder y con todo el respaldo que ha recibido Israel, las cosas no han salido en el teatro de guerra. Tendemos a hacer una película de los hechos. Claro. Porque basado en la película que hemos visto. La razón de ser del cine y por qué el cine es un entretenimiento, uh-huh, es porque el ser humano está estructurado para consumir relatos. Para formar conceptos. Para formar conceptos a través de relatos. Claro. Por eso las películas son tan consumidas, sí, y forman parte de la cultura. ¿Tú crees que Estados Unidos, que los Navy SEAL tienen 50 Rambos? Sí, no, que van y acaban con un ejército entero. No, que van, hay series donde 6 personas van y quitan a un gobernante y lo traen esposado. Sí, sí. En 3 días. No, y acaban con... Entonces... un ejército entero. Uno dice, pero ¿por qué no van y bombardean el Kremlin y sacan a... Sí, tú crees, 10 minutos acaban. 10 minutos. Pero cuando tú ves la realidad del teatro de guerra, cuando tú ves, por ejemplo, lo que pasó en Mogadishu, sí, en Somalia, tú dices, Somalia, ¿qué? Bueno, mira cómo salieron los americanos de ahí. Sí. Pues salí huyendo. Y han salido de muchos sitios. De muchos sitios, que pues la gente dice, no, que se metan en Haití en 10 minutos. Vayan. Exacto. Pues, no es lo mismo, la realidad es otra. Pero ven acá, no es lo mismo. Así es. Ese es el problema, porque no es un relato, no es una película, es la realidad. Uh-huh. Y como tú decías, de los armamentos se prueban en el campo de batalla, claro, y se analiza la efectividad de esas tecnologías. Y muchos conflictos hoy en día están sirviendo para eso. Son laboratorios vivos para probar con gente. Están sirviendo para eso, tanto en Oriente Próximo como en Ucrania. Uh-huh. Están utilizándose para eso. Por eso las grandes empresas fabricadoras de armas, uh-huh, están fabricando constantemente y desarrollando nuevas tecnologías. Bueno, pero por eso es que y ahorita lo vamos a tratar porque tenemos que irnos, casi ya tenemos que irnos a la pausa, pero ahorita lo vamos a tratar en el tema cuando hablemos de Rusia y Ucrania, sí, de las armas, que tú hablas de, uh-huh, la fabricación de armas, y ya ahora, como con la información que ha ido saliendo, ya vemos que era lo que se quería en la OTAN, que también, sí, lo habíamos dicho antes, comprarle, uh-huh, armas a Estados Unidos. Sí. Todo eso en la Unión Europea es para comprarle armas a Estados Unidos. Lo que todavía no termino de entender es en esa ecuación, además de gastar mucho dinero sin control, sí, sí, ¿qué ganan los europeos? O sea, los habitantes de los países europeos. Yo sé lo que ganan los gobiernos, que es gastar mucho cuarto. Sí. Ahora,
y romper los topes presupuestarios. Exactamente. Lo que yo no sé es lo que ganan los europeos. Pero eso lo vamos a tratar después que volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. En YouTube tenemos una intermitencia ahí, pero va a subir en breve otra vez. Aprovechamos la oportunidad para, a pesar de esa intermitencia, pedirles que se suscriban, den like, comenten y que nos sigan por ahí. Si no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, pues perfectamente bienvenida a las opiniones de disidentes. Y la sugerencia de si tienen algún tema que quieren que toquemos o alguna pregunta, pues en la medida de lo posible vamos a tratar de contestarle. Entonces, Luis, ¿dónde estábamos? Bueno, tenemos ahora el tema que, dame un minutito, que estamos tratando de restablecer exacto. Vamos a irnos a China. Porque en China estaba sucediendo algo interesante. Acaba de decir el presidente de China que Taiwán, indefectiblemente, en un discurso a toda la nación y a las agencias internacionales, que Taiwán es territorio chino. Sí o sí. Eso no es nuevo. ¿Verdad? En Taiwán se están realizando simulacros, maniobras militares, esperando una posible intervención china. Hay que decir que China ha sido coherente desde hace décadas en la obtención de sus objetivos a largo plazo. A diferencia de Occidente, China va paso por paso y está clara y sabe a la dirección hacia dónde se dirige. Claro. ¿Verdad? China tiene y ha ido corrigiendo sus problemas de mercado, sus deficiencias de competencia, de competitividad. Todas las acciones que China ha tomado en las últimas décadas apuntan a recobrar o obtener, porque nunca lo habían tenido, una competitividad en todos los mercados, porque antes China era indiscutiblemente la líder en la manufactura, la manufactura barata, pero eso le produjo unas entradas de capital tal que impactó al nivel socioeconómico de la población china. Claro. Y con esto se elevan las condiciones de los chinos y la mano de obra china. Sí. Es decir, que cuando China obtiene unos niveles socioeconómicos más altos, pues consecuentemente la mano de obra sube. Claro. Y tiene que compensar de otra manera. Entonces, China ha estado invirtiendo muchísimo en tecnología que anteriormente la consumía de los Estados Unidos y de Europa. China ha estado desarrollando su propia tecnología. Claro. Sobre todo en la manufactura de los componentes y los chips. No, o sea, China es líder en investigación y desarrollo. Correcto. Esa es la parte interesante que ha llevado a China a ser una de las primeras potencias en desarrollo de nuevas tecnologías, investigación y desarrollo, número 1 en el mundo. Pero también está tomando medidas. Son más de 3 millones de patentes que se registran en China todos los años, versus 300,000 y pico que se registran en Estados Unidos. Imagínate ese escenario en donde China consume alta tecnología de patentes norteamericanas y la aplica. Pero hoy en día... La produce. Hoy en día ya China está produciendo sus propias patentes. En el único campo en donde no se le reconoce todavía
la primacía es en el campo de la inteligencia artificial, que se desarrolla actualmente en Estados Unidos principalmente. Pero ya China está obteniendo los niveles necesarios para ser un referente en inteligencia artificial. Bueno, China tiene una de las principales cosas, que es el generador número 1 de electricidad en el mundo. Completamente. Que es una de las grandes necesidades para los la inteligencia insumos artificial. necesarios para la inteligencia artificial. Es decir, China ha ido tomando paso por paso todo lo que necesita. Otra de las cosas que China está haciendo es incentivando el estudio de las STEMs en los centros de educación temprana. Es decir, los niños chinos están siendo motivados, inducidos a que se desarrollen en las ciencias, en las matemáticas y en todas las áreas de las STEMs, ¿verdad? Entonces, se está educando a la población, se está organizando. Y otra cosa que pudiera verse en Occidente como no deseada, pero China ha llevado a cabo una campaña en contra de autores que producen contenido homosexual. Fíjense cómo es capital moral. La parte moral del régimen. Es decir, no solamente se ha propuesto generar los insumos en desarrollo e investigación, educación temprana en las escuelas, pero también está tomando en cuenta la parte moral de la población. Y la cuarta cosa es la parte logística, la adquisición de puertos enclaves en el mundo entero. En Perú, por ejemplo. En Perú. Buenos días. Buenos días, José. Bienvenido a tu programa. Lo de Perú tiene que ver con una estrategia que China ha venido desarrollando ya desde hace tiempo, y es de incrementar su relación comercial con el resto de Asia y el Pacífico, a través del acuerdo ASEAN y un poco aprovechando que Estados Unidos se retiró del TPC, o sea, del acuerdo Transpacífico, que había sido suscrito por Obama, que con las naciones que tienen pues salida al Océano Pacífico. Entonces todo esto ha, digamos que, permitido que China no dependa tanto de países como Estados Unidos, Europa, de Occidente, digamos, en sentido general, sino que se ha diversificado hacia Asia y el Pacífico, que es hoy en día el mercado más grande del mundo, la suma de todas estas, de esta área económica, si se quiere. Por eso es que decíamos, cuando Donald Trump tomó la decisión de incrementar los aranceles a China hasta 145%, que esto no iba a tener un impacto importante, digamos, en la relación comercial con China. Los chinos por eso se mantuvieron impertérritos, tranquilos, a la espera de que Donald Trump se desesperara, como en efecto sucedió, y no Donald Trump, la economía norteamericana se resintiera por esa medida. Porque es que más del 60% de las importaciones de los Estados Unidos provienen de China. Y muchas de ellas son bienes intermedios y materias primas que utiliza la industria norteamericana. Y de las importaciones que ha hecho China, que son sobre todo materias primas como soya, maíz, sorgo, trigo, desde los Estados Unidos, pues el aplicarles aranceles, que China hizo evidentemente en una medida de respuesta ante los incrementos realizados por Donald Trump, pues lo que estaba haciendo era afectando sensiblemente a los agricultores norteamericanos, y la presión interna llevó a Donald Trump a ceder. O sea, estos acuerdos de Ginebra que se dieron posterior a la medida de abril que tomó el presidente Trump con China, pues se lograron en horas. O sea, en 24 horas ya había anuncio, en 48 horas ya se había acordado todo. Porque el interés primario era y de 145% bajaron a 30% los aranceles. Y entonces, ahí tú te das cuenta el poder. China hoy está produciendo, por ejemplo, o tiene
en fabricación el 74% de los proyectos eólicos y fotovoltaicos del todo el mundo. 74%. Y los insumos para hacerlo en también. sectores como medicamentos, donde en el año 2015 era prácticamente insignificante la presencia de China, allá hoy tienen, están por encima de Estados Unidos y de Europa, los principales investigadores y desarrolladores de la industria farmacéutica. China, como ustedes decían, está registrando más patentes que los Estados Unidos y que Europa, cosa que antes uno no... Impensable. Porque ellos han establecido una nueva estrategia. No es solo que China sea la fábrica del mundo, que fue la primera estrategia, ¿verdad? O el primer gran salto. El primer gran salto, como se llamó, la mano de obra barata, la falta de regulación, el tema medioambiental. O sea, los chinos producían a escala, sin tener en cuenta nada. Ahora es la fábrica del mundo de calidad. Entonces están invirtiendo masivamente en el mundo de la moda, en investigación y desarrollo. Después que formaron a muchos de sus ingenieros y de su personal técnico en Estados Unidos, en Europa, ellos fueron y aprendieron lo que había que aprender. Volvieron a China y entonces ya están... Y ahora están las universidades más ranqueadas del más mundo. Más prestigiosas en China, claro, es así. Entonces, realmente el avance de China es indetenible. Pero el tema por el cual yo traigo el tema a colación, el asunto es que ¿qué hace Occidente frente a esa embestida de China que se dirige a ser líder en todo? Es que eso es imparable, hermano. Sí, entonces la única opción es invertir en defensa. Hacer lo que está haciendo Estados Unidos, que es primero lanzar un discurso anti-China, como dijo Donald Trump con respecto a Panamá, y que hoy Xi Jinping declara y amenaza con que va a detener y vetar todas las ventas de esos puertos que ya están en manos de compañías chinas, y que Panamá, a raíz de la disuasiva norteamericana a que se mantuvieran en manos chinas, Panamá anunció que iba a promover la venta de esos puertos, de esa administración de esos puertos en Panamá, que la iba a vender a compañías norteamericanas. Pero China, en el discurso de hace menos de 24 horas, dijo que si esas ventas no incluyen compañías chinas, amenaza con vetar esas ventas. Porque hay que decir que por la estructura política interna y comercial que tiene China, interviene en un porcentaje en cada compañía china, de origen chino. El Estado tiene una participación, claro, y tiene voz. Un 1%. Un 1%, pero con voz en esa compañía. Mira, hace tiempo, mi querido amigo Luis, que se está hablando de que el mundo unipolar ya pereció. Es decir, nosotros que vivimos en Occidente nos comemos más, digamos, la píldora, nos tragamos mejor la píldora. El relato americano. El relato americano, porque tenemos una relación directa y nada más consumimos ese tipo de materiales. Yo creo que el peligro es que vuelva a ser unipolar, liderando China. No, es que eso es el nuevo centro del mundo. Además, el problema no es la bipolaridad. No, porque es para allá que va. Que Estados Unidos. Para allá que va, o está prácticamente, ya hay signos en todos los ámbitos. China, por ejemplo, es el principal productor de tierra rara del mundo, que es estos materiales que son los 17 minerales de la parte baja de la tabla periódica, que se utilizan para medicamentos, para tecnología nuclear, para armamento, para la electrónica. O sea, China tiene reservas por 44 millones de toneladas métricas. Por aquí hay 100 millones, dijo el presidente Abinader. Pero eso no es verdad. Ojalá haya 1 millón por lo menos, porque son 5 millones. Él dijo que aquí había 100 millones de toneladas. Ya hay un consenso generalizado de que a él se le fue la guagua en esa cifra. Pero no, la guagua no, se le fue el tren bala. Hasta el director del Servicio Geológico Nacional, pues dijo, no, el presidente realmente eso es bruto. La mineralización
producción debe ser alrededor de 1 millón de toneladas métricas. Mira, pero ya veremos. Podemos criticar a Donald Trump en su forma y en todo lo que hace, pero mira, yo lo que lo criticaría en la eficacia de sus acciones y medidas con relación a China. Que me parece que no han tenido ninguna eficacia. ¿O han tenido alguna? Sí. ¿Cuál? Sí, la ha tenido. Está influenciando a Estados Unidos y algunas empresas que vayan, sí. Y está influenciando a la producción local. Yo no sé si va a competir, claro. Bueno, pero está haciendo algo. Ayer se inauguró, por ejemplo, una mina de tierras raras, la primera desde los años 70 que no se abría en Estados Unidos. Imagínate, Luis, eso es un mosquito contra un 747, bueno, ¿tú entiendes? Fíjate pero yo estoy hablando de eficacia, no de que se hagan cosas, porque siempre se harán cosas. Pues imagínate, esa es la mina donde Apple invirtió $800 millones. Pero tú estás hablando de $800 millones, pero cuando tú lees la noticia, eso es una inversión. Estados Unidos no llega ni a 1 millón de toneladas métricas ¿cuántos años? Tierra rara. El pleito con Groenlandia es porque China se asoció con una empresa australiana para explotar el principal yacimiento que tiene Groenlandia en una isla de tierras raras. O sea, el tema de Ucrania, del famoso acuerdo y el pleito, tierras raras. y cuando sacaron a patada a Zelensky de la Casa Blanca, era por el tema del acuerdo. Pero no quería firmar. Porque estaba reacio a firmar. Entonces, hay una carrera que ya Estados Unidos, en mi opinión, se le echó tarde. La perdió hace mucho. Y la perdió hace mucho. Lo que evidentemente Estados Unidos está pataleando y además tiene un elemento que le da la gran ventaja, y es que es el país que más gasta en defensa, en gasto militar. Sí. Para algo debe servir eso. Claro que tiene. Claro. Ese es todavía hoy la única ventaja que Estados Unidos tiene. Y que va a tratar de sobre China, que está, y tampoco es mucha la ventaja. No, y también Estados Unidos va a tener, para conservar su posición de hegemonía, va a tener que hacer concesiones en el plano militar también. Yo pienso, y aquí lo hemos hablado varias veces, que es un tema de que Estados Unidos se coja Groenlandia, Rusia se coja Ucrania y China se coja Taiwán. No, porque ya los chinos no van a salir de Groenlandia. Y Dinamarca no le va a dar eso a Estados Unidos tampoco. Ni van a renunciar a Taiwán tampoco. Eso es así. Mira, la historia ha demostrado que las bases y las verdades... Ni se van a salir de Estados Unidos. La principal mina de litio que hay en Estados Unidos Rusia se va a salir de es propiedad de una empresa china. Mira, que tiene 5, de las 10 principales productoras de litio del mundo, las 5 primeras son chinas. Mira, las verdades no están planchadas. Lo que está haciendo Estados Unidos... Hay matices en todo. No solamente matices, pero el destinismo y el decir, esto va a pasar así, esto no va... Mira, las cosas así se ha formado la nación norteamericana, el destino manifiesto. Sí. Estados Unidos está destinado a ser el faro del mundo. Bueno, esa es la concepción filosófica que lo claro, exactamente. Pero no necesariamente la realidad. Ni la concepción filosófica de los chinos tampoco. Lo que se está produciendo en los Estados Unidos es precisamente una revolución, tratando de llevar y de llegar al paso que va China. O sea, lo que hoy está sucediendo en los Estados Unidos es un despertar de lo que hace años que no hacía. Dime 5 sectores donde Estados Unidos le está ganando a los chinos. No, ninguno. Entonces. Pero eso quiere decir que no lo vaya a tener. Bueno, el objetivo puede ser ese. Ahora está difícil, Luis. Claro. Yo no digo que es imposible, pero está difícil. Un país endeudado, dividido, socialmente, conflicto. Con una falta de cohesión social, la más alta que hay en la historia. Si los chinos quieren derribar el dólar, simplemente ponen a la venta la deuda norteamericana que tienen. O sea, están agarrados por todas partes. El 60%, tú dependes del 60% de lo que yo produzco en mi país, en la fábrica del mundo. Estados Unidos durmió por décadas. Claro. Y dejó que los chinos tomaran ese terreno. No solo los chinos, el mundo, porque acuérdate que la teoría que movió a Estados Unidos en gran parte del tiempo fue el aislacionismo. O sea, se sentían cómodos, que sobre todo evidentemente en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se sentían cómodos, protegidos por el Océano Pacífico y el Atlántico, lejos de las guerras europeas y de los conflictos del resto del mundo. Con un vecino inferior como México y uno con el que se llevaban bien, que era Canadá.
Entonces, efectivamente. ¿qué Entonces, hace? se desarrollaron solos, Sí. sin ¿Qué conflicto. hace un imperio cuando se da cuenta de buenas a primeras, después de décadas durmiendo, que ha perdido su relevancia o que puede perder su relevancia mundial? ¿Y tú crees que en Tú Estados Unidos acoges- todo el mundo se dio cuenta de eso? No. Lo que está pasando hoy, lo que Donald Trump acoge como filosofía de Make America Great Again, Claro. es justamente eso. Claro. Ahora, Sí, sí, sí. el incauto va a ver las estupideces de Donald Trump y las personalidades Es que de Donald Trump y el Trump- discurso es que Donald Trump- políticamente Donald incorrecto Trump de es Donald un Trump. Porque resultado. es un estilo de Donald Trump. No, y Donald Donald Trump Trump- es un bully. Donald Lo que le Trump- llaman los gringos un bully. Sí. Es un tipo que entra aquí y le da una galleta, como decía el papá de Manolito, le decía, de Manolito García. No, tú tienes que entrar a la reunión primero, al primero que tú veas, ojalá sea el más grande, tú le das una galleta y después tú pides excusa. Porque aquí la gente, la mentalidad es que tú creas un lío, un rebú. Bueno, él tiene un libro sobre cómo negociar, ¿verdad? El arte del acuerdo, ¿verdad? Tú creas un escenario de disrupción, que es lo que está haciendo, peligrosísimo, porque afecta al mundo entero y afecta a los propios Estados Unidos. O sea, este tipo de decisiones habrá que ver en el tiempo el impacto real que tiene para Estados Unidos, si fueron beneficiosas o no. Todavía yo pienso que no hay tiempo de evaluar eso. Pero lo cierto es que han generado nerviosismo. Es más, ya los mercados se han ido acostumbrando al estilo de Donald Trump. Y fíjate que no... Sí. Él Ya toma, no produce el impacto él toma que una produce. decisión disruptiva y la revierte. Digamos. no, y el mercado se mantiene tranquilo. O sea, no hay esa volatilidad. histeria, ¿no?, que se produciría si es otra figura la que toma una decisión como así de la noche a la mañana, o que uno pensaría que no es pensada. Pero, y después, entonces, que toma medidas extremas, se sienta a negociar. No, mira, esto es lo que hay. 100%, 45% de arancel para ti. Ahora podemos negociarlo. Sí. Lo dejamos en 20. Entonces ya todo el mundo, ya no lo toman ni en serio, porque es un problema de ese estilo también. Ya no lo toman en serio. Cuando Donald Trump dice que va a acabar con el mundo, la gente dice, eso es para negociar. Porque ya le ven la bola, realmente habrá que ver si él logra. Hasta ahora no lo ha logrado. Habrá logrado que algunas empresas inviertan porque amenaza, por alguna razón, pero hasta ahora yo no veo que... Hay una caricatura famosa que yo creo que la mencioné una vez, creo que salió en Wall Street Journal, donde aparece Donald Trump chiquito, gordito, regordete, le ponen el cabello, el pelo, la onda del pelo, ¿verdad? Parece como un goldfish. Exacto, como si fuera un golfí ahora que tú estás criando peces. Un cabeza de león. Y entonces Xi Jinping le lleva como tres cabezas, es decir, Donald Trump le da como por las rodillas. Entonces Donald Trump está ahí, además, se ve como agresivo y diciendo muchísimas cosas. Le ponen los chatbox como si fuera mala palabra, y vaina, gritándole a Xi Jinping bebiendo café, tranquilo, impertérrito. Y Ese es China. Pero ese es el tipo de relatos que condiciona la mentalidad de pensar y de ridiculizar a el accionar de Donald Trump. Yo no estoy tan seguro, yo estoy completamente seguro de la personalidad bully que tiene Donald Trump, de lo políticamente incorrecto que es, de todas las debilidades en términos de personalidad, pero lo que yo veo es el equipo que acompaña a Donald Trump tomando las medidas para tratar de recuperar el terreno perdido durante décadas de los Estados Unidos. Sí, ojalá le vaya bien, pero está difícil. Entonces, si tú fueras a los Estados Unidos, tienes dos opciones. Mira, yo o creo, hacer lo que está haciendo Donald Trump. Es que yo estoy de acuerdo con tu planteamiento. Lo que está haciendo Donald Trump, o derrotarte y decir, exacto, ya no sirve. Él está haciendo, haciendo lo que puede. Claro. Correcto. Lo que puede, porque Estados Unidos... Ahora, cuando tú analizas todos los ámbitos, te das cuenta que cada día China avanza más. Claro. Y Estados Unidos. Constante. Y tú no ves a Estados Unidos presentando avances importantes. No, y Estados Unidos todavía, mientras los chinos están haciendo, Estados Unidos está buscando qué hacer.
¿Entiendes? O sea, todavía se está discutiendo qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer y cómo. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, ese es el gran problema. No, y muchísimos problemas estructurales. Por ejemplo, la división interna a 16 dólares la hora. A 16 dólares la hora no hay ninguna fábrica que funcione. Sí, pero es en la parte de manufactura. No, pero está bien. Pero mientras tanto, en los minería Estados Unidos tampoco. Está bien, internamente se pierde en una disputa absurda entre dos partidos que están tratando de seguir en lo mismo de siempre. Claro. Sí. Y Donald Trump lo que está haciendo es disruptivo con ambos partidos. Bueno, ahora viene el partido X que va a resolver eso. El partido América. América, porque él ha registrado varios nombres. Elon Musk tiene el partido América. Ha registrado varios nombres, incluyendo X, como partido. Entonces, sí, pero eso son caricaturas, ¿verdad? Y se parecen mucho no, caricaturas la no forma están en ahí. que la forma en Bueno, que pero Musk eso fue el principal aliado de Trump. Y además tiene 400 mil millones de dólares para gastarlo. Mira, Yo no sé si para gastarlo en eso, pero... Pero bueno, el hombre Ni más rico son del mundo. eternos, pero no. Si el hombre más rico del mundo me hace un partido en mi país, o sea, yo me preocuparía realmente. O sea, tiene herramientas. Tendría que ganar... Tiene una que es el dinero. Tendría que ganarle a la mentalidad de los norteamericanos. Y ahí es donde está el problema, que el poder frente al dinero, la política frente al dinero, tú sabes cómo ha terminado siempre. Esa pugna entre el poder económico y la política y el poder político siempre ha terminado en una mutua aniquilación. Hay un precedente que es el caso de Ross Perot. Ross Perot, pero llegó, pero no pasó de tercero. Pero no ganó, pero hizo perder. Tuvo éxito. Hizo perder a uno de los dos, que es para eso que sirve. Exacto. Tuvo éxito, Ross Perot. O sea, él capturó una parte importante de la electorada, como tú dices. Hizo perder. Hizo perder al vicepresidente de... Sí. ¿Cómo se llama? A Bush. A Bush. A Bush padre. Correcto. Pero para eso que va a servir como a George enclave, W. Bush. como balance hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que los Estados Unidos tienen que ponerse las pilas es para continuar, tratar de recuperar el terreno perdido durante muchísimos años. Ahora, ¿por dónde empiezan, Luis? Mira, el problema es que son tantas cosas. Por la educación, por la salud, por dónde van a empezar. En lo poco tiempo que hay que recordar que, a pesar de que nos parece una eternidad, Donald Trump apenas tiene 6 meses de gobierno. Y parece una eternidad. Y esos problemas tienen 40 años en la sociedad Tienen americana. 40 años, y la cantidad de sectores en los que Donald Trump está impactando, increíble, en todo. En la salud, en el comercio, en la minería, en los militares, en la geopolítica, en todo. Yo no sé cómo hace para tratar tantos temas al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa mina que hablamos va a ser importante para los Estados Unidos. Se había cerrado en Wyoming. Por lo menos, tierra rara que va a producir. Por lo menos un primer paso. Un primer paso. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Son 106.5 FM también en YouTube, nuestro canal ya está arriba. Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces. Bueno, se nos quedó algo de Estados Unidos, y es el debate que existe ahora en la prensa norteamericana con respecto a los archivos de Epstein. Tema de polifarándula. Recordamos que Epstein era un personaje que lo que hacía era hacer lobby y con personalidad. Un bucón. Un bucón que le proporcionaba servicios de placer a muchos funcionarios bancarios y personalidades del mundo, incluso de la realeza inglesa. Me pareció una fiestecita, una cosa. Entonces, y tú me vas a decir que a Mr. Donald Trump, que tuvo una denuncia de que manejó mi universo. Parte del personal que utilizaba Epstein con su compañera Maxwell era menor de edad. Menor de edad, y entonces le cayó ante esa denuncia fue intervenido por las autoridades y fue hecho preso. Que operaba en una isla, ¿no? Sí, la operación se daba en una de las islas del Atlántico, en Bahamas, en donde se producían todas esas bacanales, todas esas fiestas a estas personalidades, y ahí se descubrió con archivos que lo intervinieron en la Florida,
se descubrió cómo era que operaba Epstein y fue hecho preso y un día fue encontrado ahorcado. Tanto que hablamos de la parte del relato de en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel, hecho preso y porque en una celda. En su casa no es nada, pero justamente. Y hay un video donde minutos antes él está caminando. Editado. No, hay las cámaras no funcionaron en ese momento. Claro. Y la cámara más cercana, cuando se muestra como evidencia, tiene 1 minuto que salta 1 minuto. Y ahí andan esos videos de la cámara. Y hay mucho debate sobre se especula que lo asesinaron. La realidad es que este expediente... No está clara la muerte. Este expediente se manejó en el gobierno pasado. El gobierno Sonate PRM. No, eso es una... La razón por la que menciono esto... La razón por la que menciono esto, porque ese expediente se estudió y se analizó y no se utilizó en contra del actual presidente, porque uno de los debates es que si Donald Trump era cliente o no, o allegado a este tipo de actividades. Si hubiese sido, y si se hubiese encontrado el nombre de Donald Trump en alguno de esos documentos, usted puede tener la seguridad de que hubiera salido a la luz ya, por una cuestión política, para ayudarse políticamente en un momento donde en la administración pasada estaban perdidos, por las encuestas lo daban como perdido. Entonces, no se utilizó. En esta, como promesa de campaña, Donald Trump ofreció mostrar la lista de los clientes de Epstein. Y después dijeron que no existía. Y después, hace unas semanas, la administración de Donald Trump dijo que en realidad ninguno de los documentos obtenidos de Epstein mostraba una lista de clientes. O sea, esto no es como la laptop de Hunter Biden, que no existía y después existía. Esto es al revés, existía y ahora no existe. Y ahora no existe. Ajá. Y entonces, el asunto es que todos esos crímenes, todos esos delitos que se realizaron y se le atribuyen a Epstein y a su compañera, se produjeron sin clientes. Fíjense eso. Sí, solos. Es decir, parece algo que pasaba aquí. Sí, los sobornos sin sobornantes. Los sobornos sin sobornantes. Ajá. Bueno, pues ahí habían unos crímenes de explotación sexual a menores sin que hubieran explotadores a menores. Claro. Interesante, porque llegaban solas ahí. Llegaban solas y eran explotadas por personas que no tenían identidad. Exacto. Y que ni se registraban ni se conocen. Entonces, ¿qué es lo que sí sucede? Parece el caso de P. Diddy. Sí, P. Diddy. Sí, que está preso, pero que entonces no le retuvieron, lo declararon culpable, no de cargo de proxenetismo, sino de transporte. De transporte. Transportar mujeres para ejercer. Siempre que hay que hay personalidades envueltas, la cosa se hace más difícil. Y eso es lo que parece estar sucediendo. Lo mencionamos y la única relevancia que tiene este tema es porque está impactando la popularidad a lo interno de los Estados Unidos ante la posibilidad de que Donald Trump sea uno de esos clientes que no existen, ¿verdad? Lo que sí se conoce es una carta, un álbum donde todos sus ex clientes y relacionados y amigos felicitaban a Epstein por sus 50 cumpleaños, por su 50 aniversario. Cumplió 50 años y todos los clientes le mandaron una carta autografiada felicitándolo. Y obviamente esas cartas estaban muy acorde en un tono muy acorde a lo que se realizaba en esa isla. Paquete de idiota. Decía que en las cartas se mandaban en un tono alto, en un tono picante, en un tono fuerte. Como un tipo de la realeza, un político. Va a mandar una carta firmada.
Entonces, O sea, uno de los periódicos, el Wall Street Journal, creo que es... Sí, Wall Street Journal. Wall fue que Street publicó. Journal publicó que existe una carta firmada por Donald Trump felicitando a Epstein por su cumpleaños. Sí, con un innuendo, o sea, con unas insinuaciones. Unas insinuaciones en la carta. Sí, Lo sí. mismo que dijimos. Entonces, para que esa carta sea pública, lo que se requiere es que, o sea, la posición de la Casa Blanca. Trump instruyó a Pam Bondi, la Attorney General, la ministra de Justicia de Estados Unidos, para que cooperara y que si los jueces decidían, pues Con la hacerlo anuencia público. de los jueces que Eso- se publicara todo, porque el problema es que el Wall Street Journal publica que existe esa carta y ya, Ujú. y dice lo que es esa carta. Ahora, lo que no publica es que se determinó que la carta era falsa y que el contenido de esa carta ya se determinó con los demás materiales. Ujú. Y Donald Trump argumenta que publicó la carta, pero no publicó las investigaciones Ahora, ¿qué pasa? y las conclusiones que se sacaron. ¿Qué pasa? Que Donald Trump entonces, la respuesta fue demandar al Wall Street Journal Está demandando como Por demandó difamación. a NBC en aquella ocasión por difamación. Sí, y pero que ganó la se ganó- demanda, se ganó un 16 dinero. millones de dólares. Se ganó un dinero cuando Donald demandó a Trump NBC. ganó y le entregaron 16 millones de dólares a NBC. NBC le entregó a él. NBC le entregó a Sí. Donald Trump ganancia de causa. Fue un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo transaccional. Sí, es correcto. No llegó a juicio porque se hizo un acuerdo previo y el canal decidió bueno, 98% terminar. de los casos en Estados Unidos. Claro, Así es es. más Llegan a fácil, juicio. porque ahí tú no No, sabes. porque se le saca más dinero. Entonces- tú dices la cuestión, ¿no? Da la noticia o la información, te gana 100 millones y da 16. Pero fíjense lo difícil, y vuelvo a repetir otra vez, las condiciones en la que gobierna el ¿Y tú presidente de los crees que Estados gobernando Unidos así, tú crees que no tú va a gobernando- poder lograr- Gobernando así tú sales a camino, con No, todos los no hay días con un manera. problema? todos los días con un problema y No, y problema privado. y la ¿verdad? publicidad Sí. en contra, o sea, la prensa en contra, los No, medios en contra. Y rompiendo esos paradigmas de Te que, voy a bueno, dar los últimos datos. que no conteste todos los ataques, pero este hombre No hay tiene, manera. él tiene, ese es su estilo, como decía José. O sea, tú lo atacas y él contraataca. Cualquier presidente se queda callado y no le va y lo demanda. ¿Tú sabes? Los Lo demanda y habla últimos, más fuerte. Sí. los últimos polls, ¿verdad? Sobre Las encuestas, ¿verdad? Sí. Ujú. Sobre el trabajo del approval and disapproval of Trump job performance, o sea, aprobación y desaprobación del trabajo y el desempeño de Donald Trump. El 41% de los norteamericanos adultos lo aprueba, el 4% no sabe, no responde, y el 55% no lo desaprueba. O sea, la mayoría de los norteamericanos están desaprobando El la poder Trump. de los medios. Pero déjame el decirte una poder de cosa. los medios. Entre, Poco me lo 18 encuentro yo. entre, Son 18 diferentes. entre 18 y 29 años, desaprobación 66%. Entre 30 y 44 años, los grupos etarios, ¿verdad? Desaprobación ¿Y quién fue que votó por él, 57%. Ahora no. No, porque fue en delegado que ganó. Entre Entonces, la gente no votó. 45 y 64 años, 51%, y una mayor aprobación, una menor desaprobación de 65 años en adelante, que tiene un 48% de desaprobación. El 6% no sabe y no responde, y un 46% de aprobación. Tú sabes que hay un tema con las encuestas. hombres es que las personas no admiten. Las mujeres, aprobar a Donald las mujeres Trump. lo desaprueban más, y es normal, porque Sí. él es un misógino, ¿verdad? Por lo menos tiene esa 59%. imagen. La imagen. A nivel de grupos raciales, los blancos, 48 lo aprueba y 48 desaprueba, o sea, está polarizado. El 74% de los negros lo desaprueban. Mira, y el hay una- 65% de los Hay una hispanos. presión social, José, tan alta en Mira, los déjame Estados decirte una cosa, Unidos. yo pensaba que los hispanos, yo pensé que entre la desaprobación entre los hispanos era más alta que la entre los negros. No, los hispanos lo hicieron presidente en Estados Unidos. Hay una Sí, presión mucho video social. Pero acuérdate que nosotros aquí, los dominicanos, ese era el candidato. Sí, aquí creo que el gallo, ¿no? En Hizo Estados una Unidos, manifestación hay de una Conchita con Trump. presión social a aquel que diga
aprobar a Donald Trump. Por lo tanto, cuando te encuestan, tú nunca vas a admitir que aprueba ninguna acción de Donald Trump. Entonces, pudiera estar sesgada todas esas encuestas, porque en la realidad... La opinión está cegada por naturaleza. El asunto fue que ganó. Y condicionada. Ganó limpiamente. Él es el presidente y está pensando postularse de nuevo, o sea, en una interpretación montrenca. No, pero después dijo que no. Después dijo que no. Sí, después dijo que no, que eso que él sabía que él sabía. Que era para joder. Sí, bueno, sí, que para ver si estaban atendiendo. Era para ver si estaban atendiendo. Con respecto a la migración y con respecto a todo lo que él está diciendo que va a hacer, está tomando medidas, y lo hablamos la semana pasada, antepasada, con el aire que le brindó la Suprema Corte de Justicia a esas iniciativas de Donald Trump. Él está enfocado en regular el jus solis en Estados Unidos. Pero ya hubo un juez que le paró el decreto. Le paró temporalmente el decreto. Pero oye lo que dice esta semana, que nadie que te dice el juez que debe ser por ley, y entiendo que es lógico. Dice que nadie que esté salvando el país está violando la ley. Sí. Oye, eso está en la Constitución, el jus soli en Estados Unidos. Lo que hay es una legislación del siglo XIX, me parece. No, la Constitución del siglo XIX. Esa enmienda, es la enmienda 13, creo que es. Bueno, entonces yo quiero saber cómo él lo va a suspender. O sea. No, bueno, lo que pasa es que hay una por decreto, ni siquiera por ley. Es una interpretación. Sí, lo que pasa es que hay unas modulaciones. Hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Estados Unidos que es de 1800 y pico. Que exceptúa, claro. Porque con el chinito, pues. Sí, hay la del chino. La del chino que nació en Estados Unidos se fue a China y volvió. Se fue a China y volvió, lo dejaron en un barco, no lo dejaban entrar porque no era. Y ahí fue que se desarrolló esa doctrina, ¿no? Ese criterio. Pero también hay unas excepciones, que son la de cuando tú eres ciudadano de un estado enemigo. O sea, hay una, no es absoluto. La 14ª enmienda dice: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos. Esa frasecita, y el estado en el que reside. Y el estado en el que reside. Entonces lo que tienen que definir es quiénes son los que están sujetos a su jurisdicción. Pues lo que nacen, lo que lo dice la Constitución. Y dice sujetas a su jurisdicción. Si están ilegales, están sujetas a la jurisdicción. Es que uno que nace... o sea, dice José. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas sujetas pero que a sujeta las condiciones. Sujeta a la jurisdicción es que tú entonces estás bajo la protección. Yo tengo que definir por ley quiénes están sujetos a la jurisdicción. Eso es todo. O los norteamericanos. Bueno, pero eso es un criterio. Eso es un criterio. Los norteamericanos son los que nacen. Los que nacen o se naturalizan. Si yo pongo en una legislación y los que nazcan de padres irregulares no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, ¿ya no son ciudadanos? Automáticamente. Bueno, pero que la Constitución no dice eso. No, y tampoco dice lo otro. Exacto. Dice sujeto. Es decir, que una ley lo puede regular. Y entonces la Suprema le dijo que sí, que él pudiese por decreto. No. Yo lo dudo mucho. No, la Suprema lo que le dijo que por decreto un presidente pueda regular el estatus nacional. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que un juez no puede. Que controló el poder de bloqueo que tienen los jueces de jurisdicciones inferiores. De jurisdicciones inferiores y regionales. Los reguló, eso es. Entonces, ¿qué es lo que estableció? El criterio del control difuso. Se dice, la decisión de un juez de bloquear solo afecta a los demandantes. ¿Entiendes? Lo particularizó el efecto. No, los jueces de jurisdicciones inferiores no pueden hacer bloqueos generales. Pueden solamente estatuir en favor de lo que están accionando. Que cualquier, porque óyeme también una cosa, cualquier Juan de los Palotes podía ir donde para un decreto. Pero eso está en la esencia, en el tuétano de la entonces ellos dicen que el Judiciary Review no se concibió para bloquear al gobierno. Decía, de forma general, no. Para proteger derechos individuales, pero no para bloquearlo de forma general.
Para controlar al gobierno también. Claro. Sí, eso es lo que hace el juez Marshall. Bueno, está bien. Con la decisión está bien, tú sabes que tú y yo somos abogados. De donde hay dos abogados, hay por lo menos 3 opiniones. ¿Entiendes? Entonces. ¿Pero qué hizo el juez Marshall con el claro, el Madison versus Marbury. Marbury. O sea, ¿a quién controló? Ahora ya ¿Fue al ministro que controló? Claro. O sea, fue al ya gobierno. La Suprema que no le quiso dar el cargo. Yo estoy de acuerdo, a Marbury. Yo estoy de acuerdo, pero tú tienes que entender también ya la Suprema que se hay pronunció. muchos scholars del otro lado escribiendo y tienen posiciones. No, ya la Suprema se pronunció sobre eso. Es decir, que ya no hay más. Claro, acuérdate que es una Suprema donde Donald Trump ha metido 5 jueces. Bueno, pues entonces no sirve. Si yo no sirve la Suprema. Del palo, le gana. Está bien. No. Ya, esa es la Entonces, básicamente, los jueces nada más pueden el caso concreto, el caso igual que aquí. Para suspender. Sí, y en cualquier caso, tiene que venir aquí a la Suprema. O sea, si tú eres afectado. Bueno, o a la Suprema del Estado también. Creó dos fueros, control difuso y control directo. Porque los estados tienen también. En Estados Unidos solo había un control constitucional y ahora son 2, difuso y directo, como nosotros. Eso es lo que básicamente... Solo había un solo control que era el difuso. Sí, exactamente. Solo había un control que era el difuso. Ahora hay 2, aparentemente. Difuso y directo en Estados Unidos. Hay un fuero federal que lo maneja la Suprema Corte de Justicia y un fuero estatal que incluso los tribunales del orden estatal son los que lo manejan. Inclusive tienen Suprema estatal. Antes de recibir alguna llamada, hay un intercambio de prisioneros tripartito. Sí. Entre Venezuela, El Salvador y Estados Unidos. Sí. Eso es raro. ¿Tú viste los videos cuando van subiendo los venezolanos al avión? Lo que le decían a los guardias. Lo insultaban. ¡A perro! Y cuando llega, que lo recibe Diosdado Cabello. ¡Ey, llegaste a tu casa! Sí. No, tranquilo, que tú vas a dormir. Hoy te vamos a dar una comidita, vas a dormir, vamos a hablar con ustedes un rato y mañana ustedes van para su casa. Bienvenido. ¿Y cómo le fue por allá? Bueno, por lo menos aprende inglés, camarada. No, pero mira, eso era en el SECOT, en la cárcel de Bukele, que lo tenían ahí. Sí, en El Salvador. Sí. Entonces se da ese intercambio tripartito entre El Salvador, Estados Unidos y Venezuela. Venezuela era para libera... para no decir que están negociando con los venezolanos directamente. No directamente, sino que fueron los salvadoreños. Esos fueron ellos, ¿verdad? Fueron ellos. Sí. Pero liberaron norteamericanos. No fueron salvadoreños que liberaron. Lo cambiaron venezolanos por americanos sin que los americanos participaran. Exacto, porque no se negocia con el régimen de Venezuela. Qué difícil. Pero vamos a escuchar. Vamos a ir desarrollando eso en lo que cogemos la llamada. Tira el número, por favor. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Luis González, Santo Domingo Este. Adelante, Luis. Mira, tú sabes que yo me puse a pensar en estos días a propósito de la designación de Magín Díaz como la parte de finanzas. En Hacienda, sí, ministro de Hacienda. Sí, en Hacienda. Pero yo entiendo que está bien porque si tú ves hacia atrás, la mayoría de políticos que están preparados en un área, que lo han nombrado en esa misma área, no dan resultados. Te pongo el ejemplo. Mr. Morrison, graduado de INTEC en Ingeniería Eléctrica, con 800 maestrías, posgrados y doctorados. Lo ponen a dirigir en el área donde él domina y no lo logra. Lo que han nombrado en educación vienen del área magisterial, han hecho 300 posgrados, maestrías, graduados summa cum laude y no lo logran. Lo que han nombrado en salud pública son médicos graduados con summa cum laude, maestría, posgrado, doctorado en la Complutense de Madrid y no lo logran. Entonces, explícame, si los que están supuestamente preparados para dirigir
Pero más India está muy preparado. Esa comparación no cabe ahí. Pero no es él político. está diciendo Pero lo no es mismo. político, es el punto. Bueno. ¿Entendiste? Bueno, perfecto, gracias. Ok. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Sí, ¿quién nos llama y de dónde? desde Moca, Miguel. Adelante, Miguel. Adelante. Miren, yo siempre digo que sí, yo estoy de acuerdo con ese nombramiento, de manera que estoy de acuerdo totalmente. Ahora, yo digo también, los presidentes, cuando vienen a gobernar y no toman en cuenta sus técnicos, que hay que tomarlos en cuenta, porque hay muchos técnicos en los partidos, en todos los partidos. Ahora, cuando tú comienzas a entregarle a un particular, a un ajeno, a un allegado, a personas que no se han trabajado por este partido, porque yo te digo algo, yo veo la figura de Ramón Alburquerque, no hay desperdicio alguno donde ese hombre no quepa en el gobierno, donde pueda hacer un excelente trabajo. Para que no se lleva muy bien con el presidente Abinader. Pero esa no es la parte, esa no es la base. La base Bueno, no puedes gobernar con un ministro con el que tú no te lleves bien. Bueno, pero también él tenía este de ahora que tenía y Se lleva mejor que con Alburquerque, por eso lo nombró. bueno, pero lo tuvo que quitar porque no le dio. Guido Gómez Matarara era secretario y llegó y hizo un excelente trabajo. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta esa parte. Los partidos políticos tienen que tomar en cuenta su gente preparado para que vaya, porque todo lo que le duele a la sociedad, le duele al partido, y trabajaron para esa posición. Muchas gracias. Gracias. Usted que está preocupado por la suerte del ingeniero Ramón Alburquerque, que no hay duda de que es un técnico bien formado, brillante, y además un hombre que está al día en los temas, estudioso, bueno, es un sabio, ¿no? Un sabio. Y fue ministro secretario técnico de la presidencia, estuvo en distintas posiciones de carácter técnico en los gobiernos del PRD, senador además y presidente del Senado, expresidente del Senado. Usted que está preocupado por él, le tengo una noticia. Él próximamente se dice que va a ser designado en la empresa minera dominicana, que es la que va a gestionar el tema de las tierras raras en Cabo Rojo. Los 100 millones de toneladas, que probablemente sean alrededor de 1 millón de toneladas. Sí, pero ya 1 millón de toneladas eso es mucho. Es mucho. Hay que ver el tipo de mineral, porque hay el más abundante, vale alrededor de $50 el kilogramo, y el más escaso llega hasta 5,000 y tantos dólares el prasemodio, por ejemplo, a 5,000 y tantos dólares el kilogramo. Un pandemonio. O sea, que pudiese costar. Capacitar al Estado también para regular eso y para fiscalizar. Bueno, acuérdate que son los americanos que van a asumir el control de eso. De hecho, la exploración, no, las aduanas, los gringos manejaron la aduana aquí más de 50 años. La entregaron en los años 40. Mira, es el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos quien está haciendo las exploraciones y los estudios. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días, mi nombre es Carlos Muñoz. Un saludo muy afectuoso para mi hermano y amigo Luis José Polanco. Un saludo, Carlos, un abrazo, siempre. Igualmente, mi querido. Llamo preocupado por algo que parece que a mí es el único que me inquieta, y es lo siguiente. Vi en esta semana que la Cancillería daba los datos de la cantidad de dominicanos que residen en el exterior, y por un lado yo lo veo bien porque ya sabemos cuántos hay y dónde están, ¿verdad? Pero por otro lado creo que estaban resaltando como un logro de la República Dominicana que haya alrededor de 3 millones de dominicanos viviendo fuera, y que en el 2024 fueron alrededor de 27,000 personas. Entonces, yo digo, si nosotros como nación, eso sería como una meta. Es cierto que los dominicanos en el extranjero son una base fundamental para la economía dominicana con las remesas, pero yo creo que nosotros creceríamos más si esos dominicanos tuvieran oportunidades de crecimiento aquí y que no tengan que estar emigrando. La mayoría de ellos, los que se van de primera generación, se quedan con el corazón aquí, y nosotros lo sabemos. Muchos de ellos le ponen como meta retornar al país. Mandan 11,000 millones de dólares en su retiro. Pero la segunda y tercera generación se va desvinculando cada día más y cada día más
y recuerdo escuchar al senador Espaillat diciendo que lo de la remesa en el tiempo va a perder sostenibilidad, Claro. porque cada día habrá La más desconexión. dominicanos de segunda, tercera y hasta cuarta generación que estarán muy desvinculados de la raíz de nuestro país. No, pues le mandamos gente a Entonces, sustituirlo para que sigan simplemente mandando. quería expresar eso. Sí, gracias. Bueno, gracias, Carlos. Mira, Hay tú sabes, hay más dominicanos fuera que haitianos señores, en el la país. población, así es, eso es una de las No cosas. sabemos, yo no sabía que tú lo habías contado, los haitianos. No, Sí, aquí pero se ha no sabía que había contado. más de Según el 2.8 Instituto millones. de Migración, aquí hay 400.000 haitianos. Ahora yo te pregunto, ¿esa es la Pero cifra? está bien, suponte que haya un Bueno, pero millón. suponte José. que haya uno Suponte que o haya un dos. Es más, suponte que haya el triple lo que dicen, un 1.2. Allá hay casi 3. No hay 3 millones. Bueno, además, Acuérdate que en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos. está bien, en Estados Unidos hay En la mayoría. un millón y pico, pero oye el dato que voy a dar. Según el Buró del Censo de Estados Unidos, entre los años 2010 y 2022, la población de dominicanos creció más de 40% Sí. en los Estados Unidos. Oye, Y esos son Entonces, los legales, porque los ilegales, lo que contaron ellos. a Los esa que cifra, participaron y- en los censos. y- mira, a esas cifras hay que añadirle. Oye este dato. Se estima que alrededor de 500.000 dominicanos residen de manera ilegal en los Estados Unidos. Oye este otro dato. De eso que contaron ahí, ese millón y pico, el 22% coge cupones de comida y el 35% recibe Medicare. Estamos Oye, en el segundo lugar, me parece. los en segundos ayuda. que más ayudas reciben en Estados Más Unidos ayuda son los reciben, dominicanos. sí. Así que, para que usted se queja de que no, que una haitiana está pariendo, mire cómo es la cosa ya. Pero bueno, No, ahora pero- lo paso. Esto es paneo semanal, no le cambie. igual, Eliseo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal, Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, vamos a hablar un chin de patio, señores. Hemos dado la vuelta al mundo Claro. y no queremos hablar del patio. Otra vez, sexto día yo hablando del Bueno. No, pero vamos arriba. Nuestros Vamos oyentes arriba. lo hemos oído. Mira, No son lo mismo. es cierto. Que verdad que ayer por la mañana, de lunes a viernes, no te oye los sábados tampoco. Mira, En una emisora hermana, en Rumba. el De lunes. 7 a 10:30. El lunes, en la semanal, el presidente Abinader habló sobre los temas de corrupción, de los logros de su gestión, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque él señala como un logro la recuperación de unos 6.500 millones de pesos en los casos diversos de corrupción. Me llama mucho la atención porque la ex procuradora, la magistrada Miriam Germán Brito, en noviembre del año pasado, cuando puso en funcionamiento el INCABIDE, el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, dio una relación de los bienes incautados y su valor en el mercado. Y resulta que en esa relación que da la magistrada Germán, en noviembre del año pasado, finales de noviembre, esos bienes ascienden a unos 3.000 y tantos de millones de pesos. La mayoría de esos bienes, el 80% de ese valor, son bienes inmuebles, y vehículos y joyas. Entonces, y $1 millón y pico en efectivo, que ven ahí. Entonces, el presidente Abinader dice en la semanal que se ha incautado unos 6.500 millones de pesos. Se duplicó de noviembre. Sí, en 7 meses. Incluso dice que un solo caso, un caso desconocido para la opinión pública, el caso de las EDES, produjo, vamos a decir, recuperaciones patrimoniales para el Estado por 3.000 millones de pesos. Todo el mundo se sorprende, pero ven acá, yo no sabía que había un caso de las EDES, ni sé quiénes son los imputados, ni sé cuánto dio cada uno, ni bajo qué. Ni son de ninguno de los animales marinos. No, el caso EDES. Lo más sorprendente es lo que tú señalas, que de repente en una semana... Perdón. Oye, lo más grave de todo eso, porque lo que hemos dicho es suficientemente grave. Pero tú sabes lo que dijo el presidente. Ese dinero lo vamos a incluir, esos 6.500 millones, lo vamos a incluir en el presupuesto del año que viene. Y vendieron todos los bienes. ¿Cuál sería el mecanismo? Porque, es que yo no sé, porque
hay un paquetón de apartamentos, locales, fincas, villas, joyas, vehículos. Entonces, todo eso ya lo vendieron. Se van a subastar. No, ya lo subastaron porque lo van a incluir en el presupuesto. En el presupuesto tú lo que incluye dinero. Tú no incluyes un carro, o un apartamento, o una villa. Tú lo incluyes dinero. Entonces, ¿O lo puedes incluir como entrada? Como... Sí, pero ¿qué fue lo que entró? ¿El dinero o el apartamento? Tú puedes decir, lo vamos a incluir en el patrimonio del Estado. Sí. Una vez agoten todos los procesos legales pertinentes, sentencia firme con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero tú no puedes decir que tú vas a incluir un dinero que todavía no ha sido, con acuerdo que todavía no ha sido sancionado en tribunales. Y que hay 120 mil millones más en proceso con vocación de ser recuperado. O sea, ustedes están oyendo el nivel de... Pero mi pregunta, yo tengo muchísimas preguntas. La primera es, ¿por qué eso no lo dice el Ministerio Público? ¿Quién tiene que decir eso? Porque, ¿qué hace el presidente hablando de eso? Aquí no hay una noticia independiente, supuestamente. ¿Y dónde están los medios y los periodistas para solicitar ese tipo de información detallada? No, porque es que yo creo que todo el que estaba ahí, al igual que yo, se sorprendió cuando oyó ese número. Sí, pero oímos eso y nos sorprendemos, pero no sabemos. Entonces lo lógico es preguntar. Ese es el punto. Exacto. El etos, como dice un amigo mío. Sí. Tú puedes decir lo que tú quieras. El asunto es que deja mucho que desear que en una semanal, de repente, como un número más, nos tiren un contrabando que hubo un acuerdo con los imputados del expediente eléctrico para devolver 3 mil millones de pesos al Estado dominicano y a la Procuraduría. ¿Tú sabías que había un expediente eléctrico? Yo no sabía eso. Yo lo sabía porque yo tengo memoria. Yo tengo memoria. Ajá. Hace unos años, eso fue en el gobierno pasado de Luis Abinader, hoy Superintendencia de Electricidad. Una querella, sí. Andrés Astacio se apersonó con doña Milagros Ortiz Bosch al despacho de Miriam Germán, junto a Miguel Valerio, que se constituyó en parte civil abogado, en ese expediente, nada más y nada menos reclamando 55 mil millones de pesos. O sea, si lo transaron en 3 está bien. Un descuento de 52 mil. Un 3 como un cuánto, menos de un 5. Un descuento de 52 mil millones de descuento. Claro. Entonces... Un descuento de un 95%. Yo sabía que eso estaba ahí. Ahora, que alguien presente una querella no quiere decir que el Ministerio Público le investigue, lo dé para adelante. Parece que investigaron, pero llegaron al punto de terminar en acuerdos. Entonces había sotoboche, ¿verdad? Como tú dices, un rum. Se decía que uno de los eventuales imputados, que hasta hizo un programa con Nuria y esto, no sé si recuerdas, sobre el tema de los medidores eléctricos y qué sé yo. Sí, de Máximo Tilla. De que había llegado a un acuerdo y que había devuelto 2 mil millones de pesos. No, 3 mil. No, pero lo que se decía en el chisme, en el rum. Sí. Porque lo del presidente no es un rum. El presidente es una cifra oficial. Claro. ¿Ya la dio el presidente? No puede ser que con ese nivel de opacidad, yo entiendo que las investigaciones del Ministerio Público se realizan en secreto, pero ya llega un punto donde, sobre todo si tú llegas a un acuerdo para desistir de la acción pública, la ciudadanía tiene el derecho de conocer bajo qué términos se estableció ese acuerdo. ¿Qué implica eso? ¿Se lo han preguntado? Pero, pero si vamos a partir del hecho de que para yo saber algo, tengo que preguntarlo. Sí, pues entonces, pero claro, porque tú dices lo que a ti te interesa decir políticamente. Políticamente te interesa decir que hiciste esto y que lograste esto. Ahora la prensa y el sector, la oposición y todo el mundo que lance la pregunta. Yo pensaba que la administración pública tenía un principio de transparencia. Sí. Pensaba, señores, incluso constitucionalizado. Pero tú estás hablando... Y que yo no tengo que preguntarlo. Si es un deber, es una obligación. Si te niegan la información, entonces no es transparente. Es rendir cuenta. Pero no te la han negado. Bueno, pero esa es otra metodología. Pero una cosa son las investigaciones secretas, como tú dices. Y otra es que tú le diste una solución judicial a un caso de forma clandestina. Y de repente el presidente... No pero oye, Luis supuestamente. Es que no sabemos. El presidente se paró, sabemos, algo, porque el presidente el lunes se paró y dio la cifra. Como que recuperamos 3 mil millones. Según, parece que Luis creía que todos lo sabíamos, porque él lo dijo como una cifra más. Sí.
Es como que la economía creció un 5%, y él fue el 27 de febrero un discurso, la economía dominicana creció un 5%, cosa que todo el mundo sabe. Claro. Pero como tú dices, o sea, es que... O sea, y además, señora, además, si de 123 mil millones, hay una cifra enorme, tú lo que has recuperado son 6 mil millones. Exacto. Eso es otro. A mí me parece que tampoco, saludo el hecho de que haya un Ministerio Público independiente, nombrado por el Poder Ejecutivo, pero independiente. Bueno, por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero es lo mismo. No es lo mismo, pero aquí sí es lo mismo. Es lo mismo porque es de una propuesta del presidente de la República. El presidente propone a uno solo. Sí, cierto, tienes razón. En el caso del Ministerio Público, sí. Sí. Como siempre ha sido, pero modificaron la Constitución para cambiar el esquema. Entonces, ¿por qué no lo dejaron igual que antes? Si estaba bien antes, está bien ahora. Si estaba bien antes, está bien pero ahora. ¿para qué hace ese show de ir a una reforma constitucional? Porque había que hacer un show. Tú no entiendes. Eso es todo. Entonces, un show para poner un transitorio a la Constitución, en la relación presidencial. Mira, necesitábamos referéndum, pero entonces, ahora tú tienes un ministerio. Oye, el otro tema de esto es que tú tienes un ministerio público independiente que está haciendo una labor, y no hay duda, quizás por primera vez alguien devuelve dinero y todo. Eso está muy bien, es un avance. Ahora, cuando tú lo comparas con los 135 mil millones que se dice que se robaron y que están en 285 expedientes que tiene el Ministerio Público, te das cuenta que ha sido un fracaso en términos del impacto que ha tenido la persecución. Y por otro lado, esos 6.500 millones de pesos no los recuperó el Ministerio Público. Los recuperó un grupo de abogados que se ganaron 1.000 millones de pesos, de esos 975 millones de pesos. Le costó 1.000 millones de pesos al Estado, recuperaron menos de un 6.500 de lo que había. Porque ellos cobraron un 15%. Y yo me pregunto, ¿qué pensarán esos fiscales que ganan 40, 50 mil pesos? Que están ahí investigando, tienen que gastar combustible, que duran hasta las 12 de la noche en la Procuraduría y que se fajan cuando ellos son los que hacen toda la investigación, la persecución, y de repente vienen unos abogados y cogen. Tú tienes un expediente ahí, ¿cuánto? ¿De quién? Fulano. Coño, ese tipo tiene cuarto, ven, ¡pa! Sí. Y cobran un 15. Ajá. Además, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir esos abogados? Lo primero, ¿para qué tú nombraste esos abogados? Eso es lo primero. ¿Cuál es el criterio para determinar el porcentaje que van a cobrar? O sea, ¿y para elegirlo? Para elegirlo. Pues ¿sabe quiénes son? ¿Son amigos tuyos del PRM o son abogados que fueron elegidos en un concurso? Porque aquí hay más de 100.000 abogados. Por estimación. No, hay gente que tiene más capacidad, probablemente en materia penal. Y mejor formación. Y más trayectoria. Y que la ley 340 no funciona para ayudar a los amigos. No, porque la Pero mientras tanto, yo creo que es un avance. Es positivo que se haya recuperado algo de los robados, ¿verdad? De los alegadamente robados. La ley 340 atenta contra la amistad. Sí. Pero vamos a buscar otra más. No, ahora la está modificando para que que sea más amistosa. Para que sea más amistosa. Más flexible. Increíble. Pero mira, eso es preocupante, eso, señores, lo que ha pasado ahí. Y aquí la gente como que ha perdido. No, aquí falta los que protestaban están todos nombrados. Ese es el problema. Aquí hace falta prensa de investigación, porque tenemos dos ejemplos que le faltan mucho. Aquí hay dos o tres. Dos o tres ejemplos. Nada más. Pero hay cosas que nunca la tocan. ¿Y dónde fue Milton Morrison a desmentir lo de la casa? Esa tuvo buena también. Y lo de la casa. Y explicarlo de su casa. No fue explicarlo de su casa, pero no lo desmintió, lo explicó. Lo explicó, pero sin explicarlo. ¿Entiendes? Él lo explicó, pero sin explicarlo. Entonces él fue a un programa. Entonces sacaron una cuestión de que habían unos contratos de publicidad. Mientras tanto, y dice, oye, pero yo el desmentido. No, el contrato de publicidad no fue a ella, fue a la compañía de ella. Por otro lado, y para no salir del Palacio Nacional, el presidente convocó para el lunes el Consejo Nacional de la Magistratura. Y tú y yo que somos abogados y que nos interesan esos temas, pues yo quisiera resaltar algunos elementos. El presidente Luis Abinader, para mí, habría que hacer el análisis, pero en términos individuales es la figura presidencial. Porque el PLD gobernó, ¿verdad?, durante un tiempo suficiente para nombrar a todo el mundo. Eso nadie lo discute. Pero como figura individual, me parece que el presidente Abinader es la persona que más jueces de las altas cortes va a designar. Se va con ese honor. Igual que Donald Trump. Va a designar ahora 4 nuevos jueces, o va a proceso de evaluación el lunes, a partir del lunes, 4 jueces de la Suprema. ¿Cuáles son los que vencen? ¿Cuáles son los que expiran?
Bueno, yo lo tengo por aquí. Moisés Ferrer, Alexis Reed. Déjame buscarte que yo lo tengo exactamente eso aquí. Pero sé que Alexis Reed y Moisés Ferrer. Sí. Tengo entendido que el magistrado Reed ya... ¿Cuántos en la Suprema? ¿Cuántos que son, José? No, son 16 jueces. 16, pero mira, 16. Los jueces que van a estar sometidos a evaluación son Manuel Alexis Reed Ortiz, excelente además. Tremendo juez. Un magistrado que de verdad honra la Suprema Corte de Justicia y el sistema judicial dominicano. Y ha hecho grandes aportes doctrinarios. ¿Pudieran repetir ese juez? Es el presidente, además de la tercera sala, que es lo que se llama la sala Zafacón. En el caso de Alexis Reed es difícil que se repita porque tiene 72 años, me parece. Está cerca de la edad de retiro. Va a jubilar, él va a ser sustituido. Pero es un individuo que de verdad que merecería mantenerse en la Suprema. Ha hecho grandes aportes doctrinarios. Tiene una trayectoria muy en la jurisdicción inmobiliaria. Y en las sentencias que ha redactado, ¿no? Es el presidente de la sala contencioso administrativa, tributaria, laboral, lo que se llama la sala Zafacón, la tercera sala. Sí. Porque está la penal, la civil y la Zafacón. O sea, todo lo demás temas. Porque no es. Además, porque eso no es derecho de diario tampoco. Eso no es de alquilar casa, de cobrar facturas. Los otros que van a evaluación son Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón. En el caso de Moisés, que lo conozco, también me parece que tiene todas las condiciones para mantenerse. Un hombre, además, que tiene joven, incluso para presidir la sala. Y para presidir esa sala. Porque Moisés Ferrer viene de la jurisdicción contencioso administrativa, del Tribunal Superior Administrativo. Y en el caso, pero uno presume o prevé que estos jueces, que el presidente Abinader, que sale en el 2028, va a tratar de decidir en estos casos, o de influenciar desde su posición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente de la República, además de que tiene al presidente del Senado, que es afín a su partido, el presidente de la Cámara de Diputados, afín a su partido, en el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional, que es el presidente de un órgano extrapoder, pero que fue designado por él. Que también hay que sustituirlo porque era juez de la Suprema. Pero perdón, vamos a llegar ahí. Y ahí tiene 4 votos asegurados, pensaría uno. Hay 2 de la Suprema Corte de Justicia. Uno pensaría que estarían inclinados a favorecer a sus pares, pero hay que saber que el presidente Luis R. Molina y la magistrada Nacin Salcedo van a evaluación el año que viene, o sea que tampoco preveo que entre en conflicto directo con el presidente de la República para impulsar la designación de algunos de estos magistrados, o que se mantengan algunos de estos magistrados. Y entonces ya quedan el presidente, los 2 que representan la segunda mayoría, que en este caso es la Fuerza del Pueblo. En el Senado es Omar Fernández y en la Cámara de Diputados Tobías Crespo. Entonces son estos 4 los que irían a evaluación ahora, de la matrícula de 16 jueces. Más hay que llenar la vacante que dejó, como decía Eliseo, Napoleón Esteves Lavandier, que fue designado presidente del Tribunal Constitucional. O sea que van a elegir 5 jueces de 16 jueces de la Suprema. Podrían eligiendo 5 porque pueden ratificar algunos. Pueden ratificar algunos. Pero se van a Yo vuelvo, te reitero, yo creo que Luis va a privilegiar gente que de alguna manera en el futuro se lo agradezcan, porque él es un presidente que va de salida. Y los presidentes que van de salida lo que quieren es tranquilidad. Sucedió, por ejemplo, con Balaguer en el 78, que no admitió el triunfo de Antonio Guzmán hasta que no le garantizaron el control del Senado, modificó la ley orgánica de la Fuerza Armada, transfirió a las Fuerzas Armadas el DNI, los comedores económicos, es decir, preparó su salida. El Senado es que en esa época elegía a los jueces del orden judicial. Balaguer le temía la desconsideración. Entonces, claro, a la desconsideración, al maltrato, que fuera perseguido. Entonces ya a través del Senado controlaba a los jueces. Entonces, ¿qué es lo que quiere un presidente cuando va a salir? Tranquilidad. Yo pienso que es legítimo hasta cierto punto, ¿no? En el caso de la evaluación se hace en virtud del artículo 181 de la Constitución. Entonces, en abril del año 2026 estarán en evaluación el presidente Luis R. Molina. Ya incluso suenan sustitutos de Luis R. Molina, afines al presidente Abinader, amigos del presidente Abinader, amigos de infancia, de Loyola,
He escuchado sí. Abogados de prestigio también, pero afines al PRD o al presidente. Pero pudiese también, eventualmente, el magistrado Luis Henry Molina, que no ha hecho una labor, yo pienso que positiva. Sí, lo ha hecho bien. Sobre todo ha modernizado el Poder Judicial, se ha concentrado mucho en eso. Se ha concentrado mucho en la parte administrativa, en mejorar la parte administrativa del Poder Judicial. Yo creo que tiene importantes logros en este sentido, pero uno se pregunta, ¿un presidente en esas condiciones de salida va a ratificar a un presidente de la Suprema Corte de Justicia que incluso fue miembro del Comité Central del partido y teniendo la oportunidad de oposición, de poner a los de él? De un partido de oposición, teniendo la oportunidad de favorecer a uno de los de él? No sé, habrá que ver. También, José, el Tribunal Superior Electoral cumplen su periodo los jueces que serían sometidos también a procesos de evaluación. Manuel Herrera Carbucia, primer sustituto del presidente, excelente magistrado también. Pilar Jiménez, segunda sustituta. Francisco Jerez Mena, en materia, que es el presidente de la Cámara Penal. Fran Soto, también un penalista, viene del Ministerio Público. Y serían evaluados Vanessa Costa, estudió con nosotros, Eliseo, en Locamaima. Sí. Samuel Arias Arseno, excelente magistrado en materia civil. Anselmo Bello Ferreras, María Garavito, Justiniano Montero, un maestro del derecho. Maestro, eso sí es verdad. Maestro de maestros. Ese duro, Justiniano. Y Nancy Salcedo, que es actualmente la secretaria del Tribunal del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que estaríamos hablando de 9 jueces en adición a los 5 que serían 14 designados. Ya estamos por 14, más el presidente de la Suprema, ya tenemos a 15. Y en el caso del magistrado Francisco Ortega Polanco, en noviembre del 2027 cumple su periodo como juez. O sea que Luis estaría sustituyendo o ratificando completa a los 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia. A esto hay que agregarle el Tribunal Constitucional, porque vencen en diciembre del año 2023. 27. No, pero espérate, en diciembre del 2023 ya Luis nombró a Napoleón Esteves, que es el presidente, a Federico Aristi, a Mauri Amílcar Reyes Torres, a Sonia Argentina Díaz y a Yarme Esperanza Ferreira Félix como miembros titulares. O sea que designó 1, 2, 3, 4, 5 jueces. Y se vencen en el año 2027, en diciembre del 2027, 4 nuevos jueces, o sea que serían 9, que estaríamos hablando de José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Ver, Domingo Antonio Gil y Miguel Valera. Pero además Luis va a elegir a partir del lunes los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral que también se vencieron. Es decir, prácticamente todas las altas cortes serán escogidas por el presidente Luis Abinader. Como decía Balaguer, lo quieren todo. Bueno, llegamos al final del programa. Solo nos queda tiempo para agradecerle a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.